Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül sorprenden al iniciar terapia de pareja. El psicólogo rompe el silencio y revela detalles de su progreso emocional. Lo que comenzó como un simple rumor ha sido confirmado esta semana. Burak Özçivit y Neslihan Atagül han iniciado terapia de pareja. Una decisión que, según fuentes cercanas, ha sido clave para salvar su relación. Tuvimos que enfrentarnos a verdades que evitábamos desde hace mucho tiempo, confesó Burak en una sesión reciente, según reveló un asistente del equipo terapéutico. Durante meses, la pareja había sido blanco de rumores sobre una posible crisis. Fotografías sin sonrisas, apariciones públicas más frías de lo habitual y silencios en redes sociales alimentaron la especulación. Sin embargo, pocos esperaban que tomaran una acción tan madura y directa, buscar ayuda profesional para sanar heridas emocionales. El psicólogo a cargo del proceso, cuya identidad ha sido mantenida en reserva por respeto a la privacidad, ha ofrecido una breve declaración autorizada. Puedo decir que ambos han mostrado una actitud abierta, valiente y comprometida con su bienestar emocional y el de la relación. Están avanzando paso a paso, con respeto mutuo y mucho trabajo interno. En palabras de Neslihan, al principio fue difícil. No estábamos acostumbrados a hablar sin defensas, sin orgullo. Pero después de la segunda sesión, sentí que algo en nosotros cambiaba. Ya no nos veíamos como enemigos, sino como aliados en una batalla emocional que no habíamos sabido enfrentar. Una fuente cercana a la pareja contó que el punto de quiebre fue una discusión intensa tras una grabación. No fue algo grave, pero dejó claro que el diálogo se había roto. Ahí fue cuando Neslihan dijo: o buscamos ayuda o seguimos rompiéndonos en silencio. Y Burak simplemente respondió: hagámoslo. Desde entonces, asisten semanalmente a sesiones privadas y han comenzado a aplicar técnicas de comunicación emocional en casa. Nos dejamos notas escritas cada mañana. Cosas sencillas, como, gracias por estar, o, te vi cansado ayer y me importó, contó Burak en una charla informal con un periodista. El efecto en su entorno ha sido notable. En el set de rodaje, los técnicos y actores que trabajan con ellos han notado un cambio de energía. Antes llegaban cada uno en su mundo. Ahora los ves intercambiando miradas cómplices, sonriendo en pequeños gestos. Es evidente que algo está sanando, dijo una fuente del equipo de producción. Lo más impactante de todo este proceso es la honestidad con la que ambos han empezado a hablar de sus emociones, incluso con personas cercanas. Una amiga de la infancia de Neslihan confesó que la actriz se ha mostrado más vulnerable y abierta en las últimas semanas, antes callaba mucho. Se tragaba el dolor por no mostrar debilidad. Pero ahora la oigo decir cosas como: me siento herida, pero quiero sanar contigo. Y eso es una victoria enorme para alguien tan reservada como ella. Burak, por su parte, ha empezado a escribir un pequeño diario personal. Me ayuda a ordenar lo que siento. A veces escribo cosas que no soy capaz de decirle a ella en voz alta. Todavía, dijo con una sonrisa tímida durante un encuentro casual con una reportera de entretenimiento. Pero poco a poco lo vamos logrando. Lo importante es que estamos juntos en esto. No más máscaras. Una de las técnicas que más les ha ayudado, según el terapeuta, ha sido la de la escucha activa sin juicio. En cada sesión, uno habla durante varios minutos sin ser interrumpido, mientras el otro escucha sin reaccionar. Luego cambian de roles. Al principio era incómodo, porque queríamos responder, defendernos, justificarnos. Pero ahora entendemos que solo cuando escuchas sin prepararte para responder,
puedes realmente comprender al otro, explicó Burak en una conversación privada. Además, han comenzado a hacer caminatas nocturnas sin teléfonos móviles. Una vez a la semana salimos a caminar, solo nosotros dos, sin distracciones. Hablamos de lo que sentimos, sin la presión de llegar a una conclusión. Solo caminar, respirar, conectar, compartió Neslihan en un mensaje a un círculo reducido de amigos. Y agregó, son momentos que estoy empezando a atesorar como nunca antes. Incluso han retomado algunos rituales que tenían al inicio de su relación, como cocinar juntos. La semana pasada preparamos pasta. No fue perfecta, pero nos reímos como antes. Creo que eso también es sanación, dijo Burak. El impacto en sus seguidores también ha sido fuerte. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, admiración y esperanza. Qué hermoso ver una pareja famosa que decide sanar en lugar de huir, escribió una seguidora en un comentario que se volvió viral. Otro usuario expresó, nos enseñan que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí valiente. La prensa, por supuesto, no ha dejado de seguir cada paso. Pero, a diferencia de otros momentos, esta vez el tratamiento mediático ha sido mayoritariamente respetuoso. Muchos medios han destacado la madurez emocional de ambos artistas y algunos psicólogos invitados a programas televisivos han aprovechado para resaltar la importancia de normalizar la terapia en las relaciones de pareja. Lo que hacen Burak y Neslihan puede tener un impacto cultural muy importante. En una sociedad donde aún se estigmatiza la terapia, que dos figuras públicas hablen de su proceso terapéutico puede abrir muchas puertas, comentó la psicóloga Aisé Demir durante una entrevista. Por ahora, la pareja ha decidido no hacer declaraciones formales ni conceder entrevistas exclusivas. Queremos vivir esto con la mayor autenticidad posible, sin convertirlo en un espectáculo, habría dicho Neslihan a un amigo cercano. Sin embargo, no descartan compartir su experiencia en el futuro si sienten que puede servir de inspiración. El ambiente en sus hogares también ha cambiado. Una asistenta doméstica que trabaja con ellos desde hace años mencionó, se siente otra energía. Más ligera. Más amorosa. Ya no hay esos silencios tensos. Ahora hay música suave, risas, pequeños abrazos que antes no se daban. El proceso no ha terminado, y según palabras del terapeuta, aún quedan sesiones complejas por delante. Sanar no es lineal. Hay avances, retrocesos, momentos de frustración. Pero lo importante es que no han dejado de presentarse a sí mismos y al otro con honestidad y compromiso. Y eso ya es una victoria. Los fans, mientras tanto, siguen con atención y cariño cada señal, cada gesto. Y si algo ha quedado claro en estas semanas, es que el amor, cuando se elige conscientemente, cuando se trabaja con humildad, puede renacer incluso después de haber tocado fondo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la terapia puede salvar una relación? ¿Te sorprendieron las palabras de Burak con Neslihan? Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que nos recuerda que el amor también se trabaja día a día.